Cuando entré a esa lujosa villa italiana y vi a mi única hija de rodillas tallando el piso, con las manos agrietadas, el mundo se me vino encima. Pero el verdadero golpe llegó cuando su esposo, ese hombre al que le pagué la boda, me chasqueó los dedos en la cara y me ordenó servir el café, pensando que yo era la nueva sirvienta. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Las piernas me temblaron tanto que el frasco de mole que traía en las manos se estrelló contra el mármol blanco. En ese instante, entre el olor a chiles y vidrio roto, supe que no había cruzado el océano para visitar un castillo, sino para incendiarlo y rescatar a mi hija. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir cómo enfrenté a esta familia poderosa. Te aseguro que el final te dejará una lección de dignidad que jamás olvidarás, así que quédate hasta el último segundo. Soy Soledad Martínez, tengo 68 años, y les hablo desde mi cocina en Atlixco, Puebla. Esta es la crónica real de cómo vendí todo por un sueño y terminé luchando por nuestra libertad. Envolví los 3 frascos de mole, con el cuidado de quien envuelve a un recién nacido. Eran frascos de vidrio reutilizados, de esos de mayonesa que una va guardando, por si acaso, pero lo que llevaban dentro valía más que el oro para mí. Los acomodé entre mis suéteres y mis faldas largas, rezando para que la maleta no los aplastara, porque si algo llegaba roto a Italia, sentía que se me rompería también el corazón. Mi cuarto, aquí en Atlixco, todavía olía fuerte a chiles tostados, a canela, a plátano macho y a ese chocolate amargo que se te queda en la garganta como un recuerdo necio. Me había pasado los últimos 3 días moliendo y sazonando, parada frente al fogón, hasta que se me hincharon los tobillos, solo para que mi Lucía pudiera probar un bocado de su tierra. Mire usted, nunca me había subido a un avión. A mis 68 años, la pura idea de estar colgada en el cielo me daba un vértigo que me bajaba hasta el estómago, pero mis ganas de verla eran más grandes que mi miedo. Llevaba también 2 kilos de tortillas hechas a mano, de esas de maíz azul que tanto le gustaban de niña, envueltas en las servilletas bordadas que mi propia madre me dejó. Cada vez que cerraba la maleta y sentía el peso, me persignaba encomendándome a la Virgen del Rosario. Le pedía que el avión no se cayera, pero más que eso, le pedía que mi corazonada estuviera equivocada, porque dicen que el corazón de una madre no se equivoca, y el mío llevaba meses latiéndome distinto. No era la presión alta, ni los achaques de la edad, era un aviso, un miedo sordo que no me dejaba respirar bien por las noches. Lucía, mi única hija, llevaba 3 años allá, casada con ese muchacho italiano que conoció cuando él vino de turista a Puebla. Al principio todo eran fotos bonitas y videollamadas llenas de risas, pero de 2 años para acá, la cosa cambió. Siempre había una excusa para que yo no fuera. Primero me dijo que los papeles de residencia eran complicados. Luego, que el invierno en Europa era muy cruel para mis huesos. Y la última, la que me repitió tantas veces que ya me la sabía de memoria, era que estaban remodelando la casa. Mamá, no vengas ahorita, la villa está hecha un desastre. Hay polvo por todos lados, no tenemos dónde hospedarte. Espérate tantito. Eso me decía cada vez que yo juntaba unos pesitos y le insinuaba mis ganas de ir. Pero una no es tonta, y aunque una se hace la que no entiende para llevar la fiesta en paz, la duda se me fue metiendo en el cuerpo como humedad. Rompí el cochinito, como quien dice. Saqué los ahorros de toda mi vida, lo que me dieron cuando vendí el pedacito de tierra que nos dejó mi difunto esposo, y compré el boleto sin avisarle. Quería que fuera una sorpresa. Me imaginaba su cara al verme llegar. Pensaba que iba a correr a abrazarme y que nos íbamos a sentar en esa cocina lujosa que nunca me enseñaba en las videollamadas a comer mole con tortillas calientes. En el pueblo, todas las vecinas me decían con esa envidia, disfrazada de amabilidad, que qué orgullo, que doña Sole se iba a Europa, que mi hija vivía como reina en un castillo. Yo les sonreía y les decía que sí, que mi Lucía había nacido con estrella. Pero mientras iba en el taxi rumbo al aeropuerto, viendo cómo se alejaban los volcanes, no sentía orgullo. Sentía una opresión en el pecho,
como si el aire se estuviera acabando. Miraba el teléfono, tentada a marcarle para decirle que ya iba, pero algo me detenía. Tal vez era el miedo a que me dijera, una vez más, que no fuera, o tal vez, y esto es lo que más me dolía admitir, era el miedo a descubrir por qué realmente no quería que su madre la visitara. Apreté mi rosario dentro de la bolsa de mano, cerré los ojos y dejé que el avión despegara, llevándome lejos de mi casa, hacia una verdad que yo no estaba lista para enfrentar. Mientras el taxi serpenteaba por esas carreteras italianas que se parecen tanto y tan poco a las nuestras, mi mente voló 5 años atrás. Me acordé del día que fui a la notaría en Puebla a firmar la venta del terreno de siembra. Era lo único que mi viejo nos había dejado, un pedazo de tierra que nos dio frijoles y maíz por décadas, nuestro seguro de vida. Me dolió en el alma soltarlo. Sentí como si estuviera vendiendo un pedazo de mis propios huesos y traicionando la memoria de mi esposo. Pero lo hice con gusto, porque ese dinero pagó la boda de ensueño de Lucía. Pagué el banquete para 200 personas, el vestido de encaje francés y hasta el boleto de avión para que se fuera con su marido. Yo me repetía a mí misma una y otra vez que valía la pena, que mi hija no iba a sufrir las carencias que sufrí yo, que ella iba a ser una reina en Europa y que mis nietos hablarían otros idiomas. Qué ilusa fui, pensando que el dinero podía comprar la felicidad o asegurar un futuro, cuando en realidad, sin saberlo, solo estaba financiando el escenario de su propia desgracia. Llegué a la dirección, que tenía anotada en un papelito arrugado, que guardaba como un tesoro. Era una villa enorme, de esas que salen en las telenovelas, con portones de hierro negro y jardines que parecían recortados con tijeras de manicura. Todo perfecto, todo frío. Pagué al taxista contando las monedas, y me quedé parada ahí, con mi maleta vieja amarrada con un lazo y mi bolsa de mandado llena de comida, sintiéndome tan pequeña y fuera de lugar frente a esa casa tan imponente. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. No había comité de bienvenida, ni abrazos, ni gritos de emoción como yo me había imaginado tantas noches antes de dormir. Solo el silencio pesado y el viento frío que me calaba hasta los huesos. Empujé un portón lateral que estaba entreabierto, pensando que tal vez no me oían por lo grande de la propiedad, y entré al jardín. Todo estaba impecable, pero sin vida, como si ahí no viviera gente sino estatuas. Caminé hacia la casa buscando una entrada, sintiendo que estaba invadiendo un lugar sagrado. La puerta principal era inmensa, de madera tallada, pero me dio miedo tocar ahí, así que rodeé la construcción hasta encontrar una puerta de servicio que daba a lo que parecía ser la cocina o el lavadero. Estaba abierta. Entré con pasos queditos, casi de puntitas, sin querer molestar, con el corazón latiéndome en la garganta y la ilusión peleando con el miedo. Lo primero que me golpeó fue el olor. No olía a comida casera, ni a hogar, ni a nada que me recordara a mi hija. Olía a cloro, a amoníaco, a esos químicos fuertes que te pican la nariz y te hacen llorar los ojos, un olor a hospital o a baño público que no cuadraba con el lujo de afuera. Y entonces la vi. Al fondo de un pasillo largo, con un piso de mármol blanco que brillaba como un espejo bajo la luz artificial, había una mujer de rodillas. Llevaba un uniforme gris, deslavado y triste, de esos que usan las afanadoras en los edificios de oficinas, y el cabello cubierto con un pañuelo. Estaba tallando el suelo con un cepillo de cerdas duras, con una fuerza y una desesperación que me asustaron, frotando una y otra vez el mismo punto inmaculado. Pensé, pobrecita muchacha, cuánto trabajo le cargan en esta casa tan grande. Di un paso más, y la suela de mi zapato rechinó en el piso. La mujer se giró de golpe, asustada como un animalito acorralado, y se le cayó el cepillo haciendo un eco seco. Se me cayó el alma a los pies, y sentí que el mundo se detenía. No era una empleada cualquiera, era mi Lucía, pero no la Lucía que yo despedí en el aeropuerto, aquella muchacha de piel radiante, sonrisa fácil y ojos brillantes llenos de sueños. Esta mujer tenía ojeras profundas que le comían la cara, estaba flaca, demacrada, y lo que más me dolió fue ver sus manos. Sus manos, mis manos, esas manos que yo cuidaba tanto para que no se maltrataran en el campo,
Estaban rojas, hinchadas, agrietadas por el frío y los químicos, con los nudillos en carne viva y las uñas rotas. Me quedé helada, incapaz de moverme o de hablar, con los frascos de mole pesándome como piedras en la bolsa y las lágrimas atoradas en la garganta. Lucía me miró, y por un segundo vi un destello de la hija que conocía, pero inmediatamente se apagó, reemplazado por un terror puro y absoluto que nunca le había visto, ni siquiera de niña cuando rompía algo. No corrió a abrazarme, no gritó «mamá» con alegría, se quedó ahí, hincada, temblando como una hoja al viento. Susurró, con la voz quebrada y los ojos desorbitados mirando hacia la escalera principal, que me escondiera. Me suplicó que me metiera en la despensa, que por favor no hiciera ruido, porque Giovanni estaba en casa y se iba a poner furioso si veía que ella había dejado de limpiar o que había visitas sin permiso. No me preguntó cómo estaba, ni me dijo que me extrañaba. Su única preocupación, su único pensamiento que ocupaba toda su mente, era el miedo a ese hombre. En ese momento, el castillo de mentiras que me había construido en la cabeza se derrumbó sobre mí, aplastándome más fuerte que cualquier techo. Mi hija no era una reina, era una esclava en su propia casa. Antes de que pudiera siquiera moverme hacia la despensa para esconderme como si fuera una ladrona en la casa de mi propia hija, la puerta principal se abrió de golpe. Entraron riendo, con esa seguridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Era Giovanni, más gordo y calvo de lo que recordaba en las fotos, acompañado de una señora mayor, impecable en su abrigo de piel y con la nariz levantada, que supuse era su madre, la famosa nona. Me quedé paralizada junto a la isla de la cocina, apretando mi bolsa de mandado contra el pecho, esperando el saludo, el reconocimiento, o al menos la sorpresa. Pero no hubo nada de eso. Pasaron por mi lado como si yo fuera un mueble más, o peor aún, como si fuera invisible. La madre de Giovanni ni siquiera volteó, y él, sin detener su paso hacia la sala, simplemente levantó la mano y chasqueó los dedos en mi dirección. Fue un sonido seco, humillante, seguido de una orden en italiano que no entendí, pero el tono era inconfundible. Quería servicio. Pensaron que yo era la nueva ayuda doméstica, otra espalda anónima contratada para limpiar su mugre. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta, pero lo que vi después me dolió 1000 veces más. Mi Lucía, mi niña que había estudiado contabilidad en Puebla, corrió hacia la cafetera con la cabeza gacha, temblando visiblemente, para prepararles el espresso tal y como ellos lo exigían. Aprovechando que ellos se sentaban en la sala a revisar sus teléfonos, Lucía me jaló del brazo y me metió a empujones en la pequeña despensa, cerrando la puerta tras nosotras. Estábamos apretadas entre latas de conservas y cajas de pasta cara, y ahí, en la penumbra, se rompió el dique. Se le vinieron las lágrimas a chorros, y entre sollozos ahogados, para que no nos oyeran afuera, me soltó la verdad que me heló la sangre. No era solo que la trataran mal, era que estaba presa. Me confesó que Giovanni le había quitado el pasaporte el mismo día que llegaron, hace 3 años. Me dijo que no era su esposa ante la ley de allá, o al menos eso le hacían creer, sino que la tenía registrada como empleada doméstica para evitar impuestos, pero sin pagarle un solo centavo. Si se quejaba, si intentaba salir por esa reja eléctrica, la amenazaban con llamar a la policía y decir que era una inmigrante ilegal que les había robado. La tenían aterrorizada, convencida de que sin ellos terminaría en una cárcel italiana. Sentí que el mundo se me inclinaba. Todo el sacrificio, la venta del terreno, la boda de encaje, todo había sido para entregar a mi hija a un verdugo. Yo seguía abrazando contra mi pecho uno de los frascos de mole que había sacado de la maleta para enseñárselo, como si fuera un salvavidas. Pero al escuchar que mi hija se sentía una criminal en su propia casa, mis dedos perdieron la fuerza, o tal vez fue que el cuerpo me dejó de responder por el impacto. El frasco se me resbaló de las manos. El ruido del vidrio rompiéndose contra el piso de mármol sonó como un disparo en aquella casa silenciosa. En cuestión de segundos, el olor dulce, picoso y complejo del mole poblano, con sus chiles tostados, su canela y su chocolate, explotó en el aire, llenando esa cocina fría
y aséptica, con el aroma caliente de mi tierra. Fue un choque violento de dos mundos. El líquido oscuro y espeso comenzó a manchar el blanco perfecto del suelo, extendiéndose como una mancha de sangre rebelde. Miré mis manos, que ya no temblaban. Se habían cerrado en puños duros, apretados, con las uñas clavándose en las palmas. En ese momento, el miedo que me había acompañado desde México se evaporó, quemado por una furia que me subía desde los pies hasta la cabeza. Comprendí de golpe que aquello no era un problema matrimonial, ni un pleito de pareja, ni siquiera una cuestión de mal genio. Lo que estaba viendo tenía nombre y apellido legal. Era privación de libertad, era violencia económica, era trata de personas disfrazada de familia. Miré a mi hija, encogida de miedo por el ruido del frasco roto, esperando los gritos de su marido, y supe que yo no había cruzado el océano para limpiar ese desastre. Había cruzado el océano para sacarla de ese infierno, aunque tuviera que incendiar la villa entera con la pura fuerza de mi coraje. No levanté el tiradero. Dejé el mole derramado en el piso como una herida abierta en su cocina perfecta, y me limpié las manos, no para quitarme la suciedad, sino para quitarme el miedo. Saqué de mi maleta mi rebozo, ese negro con hilos de seda que solo usaba para las fiestas patronales en Atlixco, y me envolví en él. Ya no sentía frío. Sentía ese calor que nos sube a las madres cuando nos tocan a una cría, una mezcla de adrenalina y dignidad que te endereza la espalda aunque te duelan los huesos. Me alisé el cabello, respiré hondo ese aire que todavía olía a chiles y chocolate, y caminé hacia el comedor. Entré con paso firme, ignorando el ruido de los cubiertos contra la porcelana. Giovanni y su madre estaban cenando, muy tranquilos, como si en la habitación de al lado no tuvieran a una mujer secuestrada. Al verme entrar, no con el uniforme de servicio que ellos esperaban, sino con mi ropa de salir y mi rebozo puesto como una corona, la vieja casi se ahoga con el vino. Giovanni frunció el ceño, molesto por la interrupción, y abrió la boca para correrme, seguramente para mandarme de regreso a la cocina a limpiar el desastre que había escuchado, pero no le di tiempo. Caminé directo a la cabecera de la mesa, jalé una silla de madera pesada que rechinó contra el piso haciendo eco en todo el salón, y me senté frente a ellos, mirándolos a los ojos sin bajar la vista. Les dije, con una voz que me salió del estómago, que en mi tierra a los animales de carga se les trata con más respeto y decencia que como ellos trataban a mi hija. Les dije que podían tener mucho mármol y mucho dinero, pero que carecían de lo más básico que hace a una persona ser gente: la vergüenza. Giovanni intentó interrumpirme, golpeando la mesa, gritando en su idioma, pero yo le hablé más fuerte, en mi español poblano, clarito y pausado. Le exigí que me devolviera el pasaporte de Lucía en ese mismo instante. Le advertí que si pensaba que por ser de pueblo, por ser morena o por no hablar su lengua yo era una ignorante, estaba muy equivocado. Le dije que esta india, como seguramente me llamaban a mis espaldas, iba a traer a toda la embajada de México a su puerta si no me obedecía. Hubo un silencio sepulcral, y en ese silencio escuché un movimiento a mi espalda. Era Lucía. Estaba parada en el umbral, pálida, viéndome desafiar al gigante que la había empequeñecido por años. Y algo en ella cambió al ver que su madre no se achicaba. Con manos temblorosas pero decididas, se desató el nudo de ese delantal gris que parecía una cadena. Se lo quitó despacio, como quien se quita una piel muerta, y lo dejó caer al suelo. Caminó hasta ponerse a mi lado, y por primera vez en 3 años, levantó la barbilla. Giovanni soltó una carcajada nerviosa, una risa fea y burlona. Se reclinó en su silla y nos miró con desprecio, diciéndonos que éramos unas ridículas, que nadie nos iba a creer, y que si salíamos por esa puerta llamaría a la policía para decir que le robamos las joyas de su madre. Pensó que con eso nos iba a volver a meter en la caja, pero yo ya iba un paso adelante. Con una calma que no sabía que tenía, saqué mi teléfono celular del bolso. Tenía anotado en un papelito arrugado el número de emergencia de protección consular, ese que me dio mi sobrina la abogada antes de salir de México por si las dudas. Marqué el número y puse el altavoz. Cuando escucharon el tono de llamada,
Y luego una voz oficial contestando en español: emergencias consulares, ¿cuál es su situación? La risa se le borró a Giovanni de la cara. Se puso blanco, del color de ese piso que mi hija le había tallado de rodillas. La madre empezó a murmurar cosas nerviosas, tocándose el collar de perlas. En ese momento, el aire en la habitación cambió. El miedo, que había sido nuestro único compañero desde que llegué, cruzó la mesa y se sentó en las piernas de ellos. Entendieron que no era un berrinche de suegra, era un problema legal internacional, y ellos tenían todas las de perder. Esa llamada fue santo remedio. Mire usted, en cuanto Giovanni escuchó que el consulado iba a mandar una unidad para verificar la situación de una ciudadana mexicana retenida contra su voluntad, el color se le fue de la cara por completo. Aventó el pasaporte de Lucía sobre la mesa como si le quemara las manos, gritando cosas en su idioma que ya no nos importaban. Solo quería que nos largáramos antes de que llegara la autoridad y se le armara un escándalo en su vecindario de ricos. No nos dio tiempo, ni de empacar la ropa de mi hija, pero no nos hizo falta. Salimos de esa villa fría, esa misma noche, con lo puesto y con mi maleta vieja, dejando atrás el lujo, los pisos de mármol y esa mancha de mole en la cocina que, estoy segura, nunca van a poder limpiar del todo. El regreso en el avión fue muy distinto a la ida. Ya no llevaba la ilusión de visitar un castillo, sino el alivio inmenso de llevarme a mi cría de regreso al nido. Mientras volábamos sobre el océano, Lucía se quedó dormida en mi hombro, todavía con miedo, como si pensara que iba a despertar de rodillas tallando el suelo. Yo me pasé las 12 horas rezando, cumpliéndole la promesa a la Virgen de Guadalupe que le hice en aquel comedor. Le prometí que si sacaba a mi hija con bien, iríamos caminando a la villa en cuanto pisáramos tierra mexicana. Y así lo hicimos, con los pies hinchados, pero con el alma descansada. Llegar a Atlixco no fue fácil. No le voy a mentir. Jesús de Veracruz. ¿Qué lengua tiene la gente en los pueblos? Apenas nos vieron bajar del autobús, sin el marido güero, sin las maletas finas y con la ropa arrugada, empezaron los murmullos. Las vecinas, esas mismas que me envidiaban antes, ahora me miraban con una mezcla de lástima y burla. Preguntaban con esa hipocresía que duele más que un insulto, que dónde estaba el yerno rico, que por qué Lucía había regresado tan pronto, que si había fracasado en Europa. Nosotras caminábamos con la frente en alto, aunque por dentro nos ardiera la vergüenza del qué dirán. Tuvimos que tragarnos el orgullo y aceptar que regresábamos sin un peso, que mis ahorros de toda la vida se habían quedado en ese boleto de avión, y que no teníamos ni terreno ni dinero. Pero mire usted, la pobreza se lleva mejor cuando una es libre. Fuimos a ver al licenciado Ramírez, el abogado del pueblo, un muchacho muy letrado que nos explicó las cosas como son. Nos dijo que lo que vivió Lucía tiene nombre y apellido, violencia familiar y económica. Nos aseguró que no hacía falta regresar a Italia para el divorcio, que desde aquí podíamos tramitar todo porque los derechos humanos de mi hija fueron violoteados y el consulado ya tenía el reporte. Fue un alivio saber que la ley también alcanza a los que se sienten intocables en sus palacios. Hoy, meses después de aquella pesadilla, estamos de vuelta en mi cocina. Ya no es la cocina de la villa italiana, es mi cocina humilde de siempre, con sus paredes ahumadas y sus ollas de barro despostilladas. Pero aquí huele rico. Estamos moliendo chiles otra vez. Lucía está sentada frente al metate, y aunque sus manos todavía tienen las cicatrices de los químicos y el trabajo forzado, ya no tiemblan. Las veo moverse con ritmo, con fuerza, recuperando la memoria de sus ancestras. Me sonríe, y es la primera vez en 3 años que esa sonrisa le llega a los ojos. Estamos preparando mole, no para llevarlo de contrabando en una maleta, sino para venderlo aquí, entre nuestra gente, y salir adelante poco a poco. Entendí a la mala que el dinero no compra la dignidad. Giovanni y su madre tendrán sus millones y sus abrigos de piel, pero comen solos y con el alma podrida. Nosotras, en cambio, preferimos comer frijoles y tortillas con sal, pero con la frente en alto y el corazón tranquilo. Ningún sueño, por más dorado que parezca, vale la libertad de una hija. La madre, sépalo bien, siempre será el último refugio.
el único lugar donde una puede llegar rota y salir nueva. Y mientras estemos juntas y tengamos salud para trabajar, que el mundo ruede. Han pasado algunos meses y nuestra cocina en Atlixco vuelve a oler a esperanza y a chiles tostados. Lucía y yo trabajamos juntas vendiendo mole casero. Aunque empezamos de cero y sin mis ahorros, recuperamos lo más importante: la risa de mi hija y nuestra libertad. Giovanni se quedó con su palacio frío, pero nosotras tenemos el calor del hogar y la tranquilidad de que nadie nos manda. La dignidad no se negocia, ni por todo el oro ni por el mármol más fino del mundo. Mi consejo es este: nunca entreguen sus pasaportes a nadie y tengan siempre a la mano el número de su consulado. El amor verdadero jamás te pedirá que renuncies a tu identidad ni a tu libertad. Y ustedes, hijas y madres, ¿habrían tenido el coraje de dejar una vida de lujos para volver a empezar desde abajo por su dignidad? Las leo en los comentarios. Soledad Martínez, 68 años.